No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristo Visión, sean ustedes nuevamente bienvenidos al programa Nuestro Pan de Cada Día. Hoy estamos ya transitando el último sábado del mes de agosto y hoy quiero invitarlos para que a la luz de la palabra de Dios seamos capaces de seguir adelante en nuestro camino espiritual a través de la reflexión en torno al sentido de la autoridad, del poder y a la respuesta nuestra como cristianos para vivir en humildad. Escuchemos entonces con atención la palabra del Señor y luego tratemos de profundizar el mensaje para que esta palabra se convierta para nosotros en pan, en alimento que fortalezca nuestro camino espiritual. Tomado del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1-12. Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y en los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino a uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos televidentes, hemos escuchado la narración del Evangelio según San Mateo. Este relato es necesario que lo aprendamos a contextualizar. En el fondo, lo que nos está presentando el Señor en este día, según la narración que nos ofrece San Mateo, es el enfrentamiento que Jesús tuvo que vivir con algunos personajes que por demás conformaban los grandes grupos de poder, no solamente civil, sino también eclesiástico en el tiempo de Jesús. Estamos hablando de fariseos, estamos hablando de escribas, estamos hablando de letrados. Y podríamos seguir enumerando varios grupos, pero quedémonos no más con esos tres grupos y vamos a descubrir una cuestión interesante. Estos personajes marcaban una pauta de comportamiento, como que iban indicando el camino. Por algo se habla de la cátedra de Moisés y el mismo evangelista pone en labios de Jesús que en la cátedra de Moisés se habían sentado estos personajes. Ya nosotros sabemos quién era Moisés y por lo tanto este relato está inmediatamente poniéndonos en relación con la ley, en relación con el poder y con la manera como se ejerce el poder. Pero lo curioso es que estos personajes generaron una oposición al mensaje del Evangelio y por eso son vistos como una especie de enemigos, de rivales que están ofreciendo parámetros de manejo, de comportamiento, de actitud totalmente diversos a los que ofrece el Evangelio. Por eso en el mismo texto nos aparece una expresión muy curiosa. Dicen, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen, porque parece que no estaban las cosas bien. Ahora, teniendo nosotros claro este planteamiento de contextualización, donde encontramos unas personas que están acogiendo el Evangelio y otras personas que no están acogiendo el Evangelio, sino que más bien se convierten en obstáculos para el anuncio del Evangelio, nosotros podemos hoy realizar, como les dije al comienzo, 12 reflexiones. Y más que 2 reflexiones, yo quisiese hablar con ustedes
de 2 pistas para que cada uno de nosotros vaya mirando cómo está funcionando en la vida, cómo está caminando en su experiencia cristiana, cómo está tratando de vivir ese mensaje del Evangelio que nos invita a una transformación clara, sincera y auténtica. En este orden de ideas, la primera reflexión sería la siguiente: ¿cómo estamos ejerciendo los esquemas de poder, de autoridad que de alguna manera nosotros tenemos en la vida? Desafortunadamente nosotros la mayoría de las veces cuando hablamos de poder y cuando hablamos de autoridad, casi siempre hacemos un eco de aquellas personas que ostentan públicamente ese ejercicio, pero muy pocas veces miramos a esos pequeños esquemas de poder que nosotros podemos manejar, que nosotros estamos viviendo, que nosotros tenemos, y que desafortunadamente por no ponerle cuidado a eso podemos comenzar a tener serias dificultades, serios problemas. Voy a ponerles algunos ejemplos para que miremos por dónde los quiero yo llevar a ustedes en este día. Miren, uno puede estar al frente de un grupo en una escuela, en un colegio, de un grupo parroquial, llamémoslo de catequesis, llamémoslo de ministros extraordinarios, llamémoslo de lectores. Uno puede también estar al frente de una junta de acción comunal. Uno puede estar al frente de una pequeña microempresa. Y todos esos ejemplos nos permiten a nosotros para entender que todos de alguna manera también tenemos esquemas en donde tenemos que aprender a manejar el poder, la autoridad, la capacidad administrativa y demás. Pero aquí viene lo interesante. Desde esos pequeños esquemas de poder, nosotros podemos ir lentamente ampliando el espectro, hasta llegar a hablar de gobernantes, a hablar de senadores, a hablar de congresistas, a hablar de generales, a hablar de obispos, a hablar incluso hasta del Santo Padre. O sea, en todos estos ámbitos hay momentos en los cuales se debe ejercer unos parámetros de poder. El problema es cómo los vamos nosotros a entender. Y en la medida en que nosotros comprendamos esto, vamos a descubrir que de pronto el drama que aparece en el Evangelio se hace realidad para nosotros. Decimos cosas muy bonitas, pero desafortunadamente como que hay una especie de división porque comenzamos a caminar por otros senderos que no son los más adecuados. Voy a ponerles también ejemplos gráficos que nos sirven. En meses pasados asistimos aquí en Colombia a una problemática bastante delicada, en donde se capta que efectivamente es mucho lo que se puede legislar, pero que desafortunadamente no se está coordinando una legislación en favor realmente de la sociedad, sino en favor propio. Y es ahí donde está el problema. Cuando yo, que tengo algún pequeño esquema de poder, alguna autoridad, algún momento o algún grupo del cual soy responsable, tengo que ponerle mucha atención, porque efectivamente puedo correr el peligro de usufructuar las cosas, de aprovecharlas en favor propio. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo hoy, que por ahí no es el camino, que detengamos nuestra marcha si vamos por ese lado. Porque cuando la legislación, la autoridad, el poder, el ejercicio de un servicio de esta magnitud se hace en provecho propio, realmente la sociedad comienza a transitar senderos equivocados. La empresa, el colegio, el grupito al frente del cual yo estoy comienza a tener bastantes dificultades y obviamente nos vamos desorientando, nos vamos perdiendo de esa dinámica que el Señor nos pide y nos exige a todos y cada uno de nosotros. Entonces, teniendo uno esto claro, comprende por qué el Señor en el Evangelio dice que a veces estos personajes les gusta ocupar primeras sillas, les gusta también como tener unos esquemas en donde los vestidos son muy pomposos, muy bonitos, muy elegantes, pero desafortunadamente, como dice el refrán popular, esta gente habla muy bien, pero no aplica absolutamente nada. Lo que dicen de nosotros los sacerdotes, que el cura predica, pero no aplica. Lo que también ha salido en algunos comerciales de televisión cuando nos hablan de la inteligencia vial, es decir, que hablamos mucho, pero que de verdad
no la utilizamos de la mejor manera. Entonces, aquí vamos nosotros descubriendo que tenemos un trabajo grande para realizar y un trabajo que implica que al interior de nosotros mismos se presenten algunos cambios, se presenten algunos esquemas en los cuales es importante aprender a funcionar al menos en otra clave de comprensión, porque en la medida en que yo sea capaz de vivir en otra clave de comprensión, vamos a descubrir efectivamente muchas cosas interesantes que en más de una ocasión desafortunadamente nosotros hemos ignorado. Por eso, cada uno de nosotros que en algún momento ha ejercido un esquema de poder, alguna autoridad, así sea delegada, debe hacer el esfuerzo para que de verdad ponga ese ejercicio de poder, de autoridad, de coordinación en favor del grupo, en favor de la sociedad, para que así todos juntos vayamos transitando por un sendero donde encontremos de verdad paz, alegría, justicia. Y nosotros vamos a descubrir que la paz, la alegría, es decir, la felicidad y la justicia, aunque son esfuerzos del ser humano, no vamos a negar que también Dios nos ayuda profundamente para hacer realidad estas situaciones en nuestra vida. Y podríamos decir que hasta ahí llegamos con nuestra primera pauta. Miremos cómo estamos ejerciendo nuestros esquemas de autoridad, nuestros esquemas de poder, porque debemos evitar la partición en nuestra vida. Hablamos muy bonito, pero aplicamos muy mal. Debemos tratar de hacer un esfuerzo de síntesis, de armonía en nuestra vida, para que efectivamente las cosas se vayan dando. Frente a esta circunstancia, considero que es oportuno pensar otra pista de reflexión sobre el texto del Evangelio que hemos escuchado en este día. Y me atrevería a pensar en el tema de la humildad. Alguna vez leí que la humildad es caminar en verdad, y esa expresión se le atribuye a Santa Teresa. Alguna vez también leí que la humildad viene de una palabra que quiere decir tierra fértil. Entonces, cuando yo hablo espiritualmente de la humildad, estamos haciendo referencia a un elemento que es muy interesante y muy particular. Y ese elemento interesante y particular es buscar el mejor camino para que efectivamente podamos dar frutos y ojalá que esos frutos sean abundantes. Pero hay un detalle interesante. Nosotros estamos en una sociedad donde los vividores como que tienen mejor éxito, los injustos como que tienen mejores resultados. Y por eso mucha gente renuncia a ser humilde porque mejor pretende coger esos esquemas en los cuales nosotros descubrimos una serie de problemas bastante fuertes, bastante particulares. Pero aquí hay un detalle interesante. Cuando uno se encuentra frente a esta circunstancia, me atrevería a pensar que el hombre o la mujer que desee vivir de verdad una experiencia de humildad, por encima de todo, debe ser una persona con capacidad para entender que tiene que funcionar muy bien lo que es la libertad y lo que es la voluntad. Y aquí entramos nosotros como a una especie de trípode que aparece en nuestra vida. Es cierto que a veces la queja permanente, que una mesa de 3 patas no funciona bien, pero en la experiencia de cada día uno capta que un trípode son como 3 patas más bien sosteniendo una cosa pequeña. Entonces uno sostiene otra cosa interesante, que uno puede construir un adecuado camino para vencer la tentación de utilizar el poder en favor de uno mismo si aprende a unir lo que es la humildad, la libertad y la voluntad, que en el fondo son como 3 actitudes que van de alguna manera relacionándose profundamente y que todos nosotros debemos hacer el esfuerzo para que efectivamente esto se vaya haciendo realidad. Entonces nosotros no podemos ignorar absolutamente nada. Ya cada uno de nosotros tiene que comenzar a pensar qué es y cómo va a vivir la libertad, la voluntad y la humildad. Viviendo en la libertad, practicando la humildad, podemos ir fortaleciendo nuestra voluntad. Miren ustedes
que estas dos pistas son muy interesantes y ojalá que seamos capaces de profundizarlas a la luz de la palabra de Dios. Y ya con esto vamos terminando nuestro programa. Los invito para que de verdad cada uno de nosotros piense cómo está ejerciendo el poder en su vida, en la vida de los demás, si en favor propio o en favor del grupo, para que así todos podamos crecer en justicia y en paz. Y además de eso, que miremos si de verdad queremos ser personas humildes, para así, mediante un adecuado uso de la libertad y del fortalecimiento de la voluntad, podamos de verdad buscar mejores propuestas sociales, mejores propuestas eclesiales, mejores propuestas familiares. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. No se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto y que Dios nos bendiga. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.